¿Perú es un país clasista? Es una pregunta incómoda, pero también necesaria, porque no se trata solo de percepciones, se trata de experiencias, de oportunidades y de cómo nos relacionamos como sociedad. Para algunos, el clasismo es evidente, para otros, es exagerado, y para muchos, es una realidad que se vive, pero no siempre se nombra. Entonces, antes de sacar conclusiones, hagamos lo mismo que en nuestros otros análisis, ir a los datos y entender el contexto completo. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de clasismo? El clasismo se refiere a la discriminación basada en la posición socioeconómica, es decir, en función del ingreso, nivel educativo, lugar donde vives o incluso cómo te ves. Y en el Perú, estos factores están profundamente marcados. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la desigualdad de ingresos en el país sigue siendo significativa, aunque ha disminuido en las últimas décadas. Esto se puede observar en indicadores como el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica. Pero aquí hay un punto importante. La desigualdad económica no es lo mismo que clasismo. Una mide diferencias, la otra implica trato desigual. Y ahí es donde entra el segundo elemento del análisis, la percepción de discriminación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación, elaborada por el Ministerio de Cultura, una gran parte de los peruanos considera que la discriminación es un problema frecuente en el país. Y dentro de las principales razones identificadas están el nivel económico, la forma de hablar, el lugar de origen, es decir, factores directamente relacionados con la clase social. Además, estudios del Grupo de Análisis para el Desarrollo, conocido como GRADE, muestran que las oportunidades en Perú no son iguales para todos. El acceso a educación de calidad, a empleo formal y a redes de contacto suele variar según el entorno socioeconómico. Esto no significa que no exista movilidad social, pero sí indica que el punto de partida importa, y mucho. Ahora bien, también hay que mirar cómo se expresa esto en la vida cotidiana. Por ejemplo, el lugar donde vives puede influir en cómo te perciben. Distritos asociados a mayores ingresos suelen tener mejores servicios, mayor seguridad y más oportunidades laborales, mientras que otros enfrentan limitaciones estructurales. Esto no es una opinión, es una realidad observada en múltiples estudios urbanos y económicos. Pero el análisis no termina ahí, porque no todos los peruanos perciben el clasismo de la misma manera. Algunos sostienen que el país ha cambiado, que hoy existen más oportunidades que antes, y que el esfuerzo individual permite avanzar, independientemente del origen. De hecho, el crecimiento económico de las últimas décadas ha permitido que millones de peruanos accedan a mejores condiciones de vida. Datos del Banco Mundial muestran una reducción importante de la pobreza en Perú desde inicios de los años 2000, y eso ha ampliado el acceso a educación, consumo y servicios. Desde esta perspectiva, algunos argumentan que hablar de clasismo como una barrera estructural puede ser una exageración, que el país, aunque imperfecto, ofrece oportunidades y que el progreso depende en gran medida del esfuerzo personal. Pero existe otra mirada, que no niega el progreso, pero señala sus límites. Diversos estudios académicos y sociales indican que, aunque la pobreza se ha reducido, las brechas en acceso a oportunidades persisten. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar en una universidad con altos recursos que en una con limitaciones. No es lo mismo tener contactos en ciertos sectores que no tenerlos. No es lo mismo crecer en un entorno con estabilidad económica que en uno sin ella. Y estos factores influyen directamente en las oportunidades reales. Aquí aparece un concepto clave: la igualdad de oportunidades. No se trata de que todos tengan el mismo resultado, sino de que todos partan con condiciones similares. Y en ese punto, el debate sigue abierto. Ahora bien, ¿el clasismo en Perú
no siempre es explícito. A veces es sutil. Se refleja en comentarios, en actitudes, en decisiones cotidianas. Por ejemplo, preferencias en procesos de selección laboral, trato diferenciado en espacios públicos o privados, o incluso en estereotipos asociados a ciertos distritos o formas de hablar. Estos comportamientos han sido documentados en investigaciones sobre discriminación en el país, incluyendo estudios del Ministerio de Cultura y organizaciones académicas. Pero también es importante evitar simplificaciones. No toda diferencia es clasismo, no toda desigualdad implica discriminación directa, y no todas las experiencias son iguales. Hay personas que han logrado movilidad social significativa, que han cambiado su realidad a través de educación, trabajo y emprendimiento, y sus historias también forman parte del país. Por eso, reducir el Perú a una sola narrativa sería incompleto. Lo que existe es una combinación: progreso y desigualdad, oportunidades y barreras, experiencias distintas según el contexto de cada persona. Entonces, ¿Perú es un país clasista? Los datos muestran que existen desigualdades y percepciones de discriminación, pero también evidencian avances en reducción de pobreza y acceso a oportunidades. La respuesta no es absoluta. Depende de cómo se mire y, sobre todo, de la experiencia de cada persona. Quizá la pregunta no sea solo si el Perú es clasista, sino en qué medida esas diferencias afectan las oportunidades reales de las personas y qué tanto hemos avanzado, o no, como sociedad. Porque entender la realidad no siempre significa simplificarla. A veces significa aceptar que es compleja y que tiene múltiples caras. Ahora, la conversación es tuya. ¿Crees que en Perú el clasismo sigue siendo una barrera real? ¿O que hoy existen más oportunidades de las que pensamos? Te leo en los comentarios. Y si este video te ayudó a entender mejor el panorama, dale like y suscríbete a Punto Ciego, porque hay cosas que todos ven, pero pocas personas deciden cuestionar.